Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa Café La Posta, viernes 15 de marzo del 2019. Yo soy Gabriela Yepes y me encuentro en la cafetería de especialidad y el barista que nos recibe siempre con las puertas abiertas para hacer periodismo independiente. Quiero agradecer a nuestros auspiciantes que nos permiten estar cada mañana junto a ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, y por supuesto gracias a la Cooperativa Andalucía y su tarjeta de débito, que la tengo por aquí. Aquí está. Con esta tarjeta pagamos todos los cafés que tomamos de La Posta. Ahora sí amigos, pasemos a las noticias en caliente. En caliente, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 1 año, 9 meses y 22 días a 2 exagentes de la SENAIN. Se trata de Diana Falcón y Raúl Chicaiza, quienes fueron declarados como autores del secuestro a Fernando Balda. Recordemos que en este caso también están siendo investigados Rafael Correa y el exdirector de la SENAIN, Pablo Romero. Pero no pueden ser juzgados, pues se fugaron del país y ahora son prófugos. El uno anda por Bélgica y el otro por España. En caliente también tenemos que la Corte Constitucional negó el pedido de medidas cautelares que hizo un grupo de abogados este pasado 8 de marzo para que se suspenda la elección del Consejo de Participación Ciudadana por inconstitucionalidad, como dicen ellos. Ellos comentan que el CNE no les ha permitido difundir sus propuestas a los candidatos, pero ahora que la Corte Nacional ya no permitió va a seguir adelante la elección del Consejo de Participación Ciudadana, no toma en cuenta las medidas cautelares, ahora todos tendremos que ir a las urnas este 24 de marzo a elegir a los consejeros. En caliente también tenemos que el FMI realizó el primer desembolso al Ecuador. Nos dio 652 millones que ya se encuentran en la cuenta del Banco Central del Ecuador y el gobierno ya puede hacer uso de los mismos. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha dicho que se usará estos fondos para proyectos sociales. Veremos en qué proyectos se invierte. También recordemos que el total de la deuda que firmamos con el FMI es de 4.200 millones de dólares, que nos irán desembolsando de a poco a medida que el gobierno cumple con las medidas económicas de ajuste que le prometió a esta institución. Y bueno amigos, la entrevista de hoy es un tema muy interesante porque se volvió tendencia en redes sociales, sobre todo en Twitter, y se trata de una farmacia privada que se niega a vender las pastillas del día después. Y justamente hablaremos de ese tema hoy con la directora del Observatorio de Derechos y Justicia, Lolo Miño. Acompáñennos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos a quienes se conectan y encontrar la cámara correcta. Nos encontramos con Lolo Miño. Como les comenté, hoy hablaremos sobre un tema que se volvió tendencia en redes sociales con el hashtag Fibeca, pues esta empresa privada, esta farmacia privada, no vende la pastilla del día después y varias usuarias se han quejado en redes. Lolo, me gustaría empezar contigo y para darle contexto a este tema, hablemos por favor de cómo funciona esta píldora y cuándo se recomienda su uso. A ver, hay algo que todo el mundo tiene que saber. ¿Cuáles son los efectos de la pastilla del día después versus otros métodos? Como las pastillas anticonceptivas que uno se toma regularmente todos los días, ¿no es cierto? La PAE tiene el mismo efecto. El efecto de la PAE es que impide la concepción. Por lo tanto, no evita ni termina prematuramente un embarazo en curso. Lo que hace es impedir que ese embarazo se dé. Entonces es incorrecto porque muchos usuarios dicen que es una pastilla abortiva. Eso es un error y es un error que surge, creo yo, de la falta de información que muchas veces tenemos con respecto a estos temas. Durante mucho tiempo, de hecho, se creía que la pastilla del día después, ¿cómo se llama?, era una pastilla abortiva y de hecho no lo es. Tan no lo es que si efectivamente ya existe un embarazo en curso, te puedes tomar 50 pastillas que no te va a hacer ningún efecto y el embarazo seguirá en curso. Entonces, me parece a mí que hay un pequeño problema de desinformación alrededor de la pastilla, alrededor del consumo y sobre todo alrededor de sus efectos, que creo yo que es importante aclarar de cara a entender la dimensión del problema y también de cara a entender cuáles son o podrían ser las obligaciones de estos
en compañías privadas, ¿no es cierto?, de expendio de medicinas alrededor de este tema. Y Laura, tú has comentado que se puede tomar 50 pastillas y no se va a detener el embarazo, pero de alguna forma sí va a causar daños en el cuerpo de la mujer. ¿Sabes cuáles son estos daños? ¿Cuántas veces se puede tomar? A propósito, y antes de que me linchen, no estoy sugiriendo que se tomen 50 pastillas ni que se tomen todos los días, porque ya me imagino Sí, lo que está se lo toma pasando. muy literal. Ya, por favor, no estoy sugiriendo eso. Obviamente, como cualquier otro método anticonceptivo que uno se toma, tiene consecuencias en el cuerpo de la mujer. Todos los métodos anticonceptivos que se consumen oralmente tienen este efecto, porque lo que estás haciendo es metiéndole hormonas a tu cuerpo. Entonces, no es una cuestión natural. Tu cuerpo va a tener un exceso de hormonas, un exceso de sustancias químicas que son las requeridas para evitar el embarazo, que es lo mismo cuando tú te tomas tus pastillas anticonceptivas todos los días o cuando te inyectas, etcétera, etcétera. Dicho esto, sí es importante recalcar que obviamente la pastilla se llama anticoncepción de emergencia. No es anticoncepción de todos los días, anticoncepción de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser utilizada solo en situaciones de extrema urgencia, cuando otros métodos anticonceptivos han fallado o cuando la persona ha tenido relaciones sexuales no protegidas. Entonces, en ese caso, amerita comprar una pastilla del día después, pero de ninguna manera, ninguna persona medianamente responsable sugeriría a una mujer, a un adolescente, que tome la pastilla del día después todos los días, pues. Si va a hacer eso, por favor, cómprese una caja de anticonceptivos normales y tómela todos los días. Es de emergencia porque es excepcional su uso, precisamente. Bien, Lola, me gustaría seguir con este tema de informarnos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto está en el mercado esta pastilla? Y después de cuántas horas de haber tenido la relación sexual se puede tomar. A ver, en el precio está alrededor de unos $7-10 más o menos. Y en cuanto a los efectos, y esto era el tema alrededor de la discusión que se genera en Twitter, la pastilla del día después tiene un límite temporal de efectividad. Generalmente se dice que tiene que tomarse para sus mejores efectos dentro de las 24 primeras horas a partir de que se tiene la relación sexual no protegida. ¿Qué quiere decir eso? También dicen que se puede tomar hasta las 72 horas, pero obviamente el nivel de efectividad de las 24 a las 72 horas va a bajar. ¿Qué quiere decir esto? Que con cada hora que una mujer se demore en tomarse la pastilla, tiene más chance de que ésta no surte efecto. De ahí que es importante que lo más rápido que se pueda se la tome, no esperar a las 24 horas. Si es que sabes que tuviste un problema, que si el método anticonceptivo que estabas utilizando no resultó o falló, inmediatamente irte a la farmacia, comprarte y tomarte. Ahí aseguras mayor efectividad. Si es que ya ha habido una fecundación de espermatozoide a óvulo, no hay poder humano, no hay pastillas del día después que haga que ese embarazo se evite y no se dé. Eso quiero hacer énfasis en eso, no tiene ese efecto la pastilla. Y luego justamente esto es todo el debate que se ha armado en Twitter, las horas también, porque tienen 24 horas para tomarla para que sea súper efectivo. También se lo recomienda, he visto que son 72 horas. Algunos dicen hasta 120 horas. ¿No te parece que sí es el tiempo que una mujer tiene para conseguir una pastilla? Incluso es gratuito en el Ministerio de Salud. Entonces, justamente aquí entramos justamente en el tema del que vamos a hablar, y es una farmacia privada, Fibeca, no venden. Y justamente lo que la gente está diciendo es que necesitan que vendan porque es una pastilla que se debe tomar urgente. No tienen también el tiempo adecuado, que serían 24 horas un día a 72, 3 días. Como te digo, Gaby, el problema con la PAE es que su efectividad es proporcional al tiempo en el que tú te tomas. Mientras más rápido te tomes, más efectivo. Por supuesto, yo estoy de acuerdo y eso es lo que todo el mundo hace. O sea, te vas a Fibeca, el dependiente además te ve mal, te hace sentir mal, porque además de que estás estresado, una persona no va feliz a tomarse una pastilla el día después. Una persona va porque está asustada, porque está en una situación anormal, que es que el método anticonceptivo que usaba o que no usó, por despiste, por lo que sea, no nos vamos a meter a juzgar eso ahorita, no funcionó. Llega a buscar una tranquilidad de parte de un proveedor de medicinas, y además se encuentra no solo con que la medicina que es necesaria en ese momento no se vende, sino que además hay una suerte de estigma y de juzgarle a la persona que va a comprar la pastilla. Por supuesto que tú te puedes ir a otra farmacia. Yo vivo en la Eloy Alfaro y Granados, y la farmacia Fibeca de la Granados está al lado de una farmacia. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo podría así decirles muchas gracias, camino 2 pasos y llego a farmacia.
pero ese no es el caso de todas las personas. Y cuando discutimos estos temas es muy importante no hacerlo desde nuestra realidad, desde nuestras experiencias, sino tratar de pensar un poquito más afuera de la caja y ver cómo es la situación para otras mujeres. Pero normalmente, hablando un poco de temas comerciales, si nosotros vemos una farmacia Fibeca, inmediatamente va a estar la competencia, que puede ser Farmacies, como dicen, o otras, o incluso cruzando a la esquina va a estar la farmacia del barrio y lo podemos conseguir. Entonces, justamente aquí está el debate. No lo consigo en Fibeca, lo consigo en la farmacia de al lado, o tal vez más allá. ¿Por qué obligar a Fibeca a vender esta pastilla? A ver, yo pienso que, como te digo, no siempre es así. Lo ideal sería que al lado de cada Fibeca que no vende haya una farmacia que sí vende, perdón la publicidad. Pero no siempre es así. Muchas veces resulta que depende de donde tú vivas, puedes vivir más lejos, puedes vivir más cerca. En ciertos barrios populares la única farmacia que hay es Sana Sana, que es una farmacia adscrita, digamos, a cadena de farmacias Fibeca con la misma política que no vende. Entonces, nosotros estamos pensando desde nuestra lógica, digamos, de mujeres adultas que trabajamos, ¿no es cierto?, que tenemos algunas facilidades. Claro, yo sí puedo coger mi carro e irme a dar la vuelta por todo Quito a ver en dónde encuentro la pastilla. Pero ese no es el caso de una adolescente de 17 años, por ejemplo. No es el caso, ella no tiene carro, ella capaz tiene que ir al colegio y no puede faltar al colegio, no puede pasarse por toda la ciudad buscando la pastilla el día después. En esos casos, lo ideal sería que el primer local donde ella entre, le vendan la pastilla. Si ese primer local donde ella entra es Fibeca, desafortunadamente ya no consiguió la pastilla. Perdió media hora hasta irse a la siguiente farmacia. 1 hora, 2 horas, depende de dónde esté. ¿Y 24 no te parece suficiente para buscar una pastilla? Eso asumiendo que las 24 son efectivamente límite de efectividad. Desafortunadamente no es así. Muchas veces, como te digo, mientras más rápido te tomes, es mejor. No puedes esperar las 24 horas. Las 24 horas son los límites referenciales de tiempo que te dan. Claro, pero digamos, en un periodo de 2 a 3 horas, yo creo que sí se consigue la pastilla. Yo te entiendo muy bien los temas que tú me dices, sí, de muchos jóvenes no van a poder encontrarla, van a tener que... Pero no creo que se pase más de 3 horas buscando la pastilla. Porque realmente hay farmacias que sí la venden como las que no. Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho, o sea, nunca ha pasado realmente, yo no he visto que no suceda lo que tú dices. Ahora, yo no puedo, de nuevo, hacer un statement general de algo que a partir de mis propias experiencias, puede ser que en algún caso no haya otra farmacia alrededor. Yo no puedo asegurar que no. Yo no puedo asegurar que en un pueblito donde solo hay Sana Sana, ¿dónde va a encontrar si es que no hay en la Sana Sana? Porque nosotros estamos pensando en Quito, en Fibeca, en farmacias de Guayaquil, donde hay las ciudades grandes donde hay mucha oferta. Pero si tú te vas a pueblos de la costa, la única farmacia que encuentras es la Sana Sana. Entonces hay que pensar... Las de barrio también. Y las de barrio, que las de barrio muchas veces no tienen suficientes, no por una política, sino por un tema de que no tienen los recursos para comprar suficientes medicinas. O a veces simplemente también estas farmacias, porque esto sí hay que decirlo, no es justo poner toda esta responsabilidad, digamos, encima de Fibeca. Fibeca tiene una política clara, que ellos lo han dicho. Muchas de las personas que nos ven ahora hacían este ejercicio de llamar a la Fibeca o ir a la Fibeca, sí, estos días. En algún punto creo que ellos cerraron su línea de venta porque ya creo que muchos les llamaban. Ellos tienen esta política clara, pero obviamente no son las únicas farmacias. También en una farmacia de barrio te puedes encontrar con esta misma respuesta que te dicen: yo no vendo eso por ética. Entonces tampoco tú puedes asegurar que la farmacia de barrio va a tener una política distinta a Fibeca. Entonces el punto aquí no es si Fibeca como empresa privada tiene que venderlo, no es un tema de la gente contra Fibeca. Es una pregunta que desde el derecho tenemos que hacernos con respecto a cuáles son los límites de la libertad de empresa, si es que hubieran, con respecto a otros derechos, a otros bienes jurídicos igualmente protegidos como la salud de la mujer. Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Pero aquí también hay un tema importante. Obviamente lo que es ética para mí no va a ser ética para ti. Por supuesto. La moral tampoco. Y justamente, ¿cómo le podemos reclamar a una empresa que tiene una ética diferente a nosotros, que cambie su pensamiento para conseguir no para conseguir esta pastilla, para que venda esta pastilla que también la podemos conseguir en otros lugares? O sea, ¿no se trataría también el tema de respeto a la ética del otro? Yo creo que ese es el tema precisamente que estamos tratando de debatir. Aquí no estamos, y eso hay que aclararlo, aquí no estamos forzando, digamos, u obligando a nadie que consuma la pastilla después, ni mucho menos. Pero sí que la venda. Pero sí que la venda. Estamos tratando de discernir, porque también hay que diferenciar eso, ¿no es cierto? Cuando tú tienes una discusión, no necesariamente, y esto es lo que me pasa a mí en este momento con respecto a este tema, no necesariamente tienes una posición ya
fija con respecto a esto, sino que estamos discutiendo, y esto es lo chévere del espacio, por ejemplo, de Twitter que tú mencionabas hace un ratito, que nos permite discutir. Yo soy abogada, tú sabes, y este es un tema para mí que es una discusión jurídica y no es una discusión que ha pasado solo aquí. En muchos países, en diferentes temas, con la pastilla del día después, pero con otros temas igualmente polémicos, ha habido este debate, libertad de empresa versus otras libertades que igual quieres proteger. En última instancia, nosotros podemos desbaratarnos en Twitter que nosotros no somos quienes vamos a tomar esta decisión final. Podemos aportar con nuestros argumentos de derecho, pero no nos corresponde. A quien le corresponde son a las Cortes o eventualmente a la legislatura, ¿no es cierto? Y justamente, Lola, como tú sabes de derecho, me gustaría entrar en este ámbito. ¿Bajo qué leyes, bajo qué reglamentos le podemos decir a Viveca, tú tienes que vender esta pastilla? Yo soy especialista en derechos humanos y generalmente mis análisis van por ahí. Los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales Ecuador es parte, lo ha ratificado y está obligado, garantizan, entre muchos otros derechos, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Estos derechos, todos los derechos, generalmente tienen dos aristas. Una con respecto al Estado, ¿no? Una arista de respeto, que es el Estado no puede violar ciertos derechos, y una arista de garantía. El Estado tiene que facilitar el ejercicio de los derechos, ¿ya? Entonces, ahorita estamos hablando del deber de garantía del Estado con respecto a la salud. El deber de garantía del Estado supone que tiene que adoptar todas las medidas que estén a su alcance para mejor favorecer el ejercicio de un derecho. Y en teoría cumplido, el Ministerio de Salud ofrece estas pastillas. El Ministerio de Salud ofrece las pastillas, ¿cierto? Yo podría pensar que también... Te lo digo por lo que estamos hablando, el Estado debe ofrecer. Sí. Entonces, justamente hablamos... El Estado más del debe tema asegurar, público. el Estado debe asegurar. Exacto. ¿Cómo tú puedes asegurar cómo ciertas cosas se asegura desde el Estado, tanto con políticas públicas desde sus organismos estatales, públicos, pero también muchas veces adoptando políticas públicas que inciden o afectan el ejercicio de ciertas actividades privadas, ¿no es cierto? ¿Cómo tú aseguras el derecho a la salud en el marco de los hospitales privados, por ejemplo? Tienes unos reglamentos, tienes unos mínimos de salubridad, de procedimientos, de protocolos que tienen que observarse, ¿no es cierto? Ahí es el Estado, de alguna manera, metiéndose en la gestión privada del dispendio de salud en aras de proteger un bien jurídico mayor que es la salud. ¿Sí? Sí se puede hacer, no es que el Estado no lo hace. Aquí lo que estamos hablando es de un tema distinto porque hay un derecho que sí es importante, que hay que protegerlo también, que es la libertad de empresa. Y eso sí hay que decirlo. Entonces, ¿cómo se ha resuelto esto en otros países? Sé, por ejemplo, estuve leyendo un poco sobre esto, me hubiera gustado tener tiempo de leer más. Pero, por ejemplo, en Chile entiendo yo que se terminó resolviendo. Esto es un balance que hay que hacer. Entonces, a veces en ese balance, la balanza se va a inclinar para acá o para acá, dependiendo de muchas cosas, del contexto, de las cortes, de quién decida, de la sociedad en la cual se lleva este debate. Es diferente a la sociedad chilena. Por supuesto, si tú llevas esta discusión en un país nórdico, por ejemplo, sabemos dónde va a decantar esto. Si llevas este debate en un país latinoamericano con una tradición católica muy fuerte, posiblemente se decante por otro lado. En algunos casos, las cortes o las legislaturas han favorecido el derecho de las mujeres y han dicho lo que muchos de nosotros sosteníamos en este debate, que el derecho a la salud es más importante o debería prevalecer sobre la libertad de empresa, que no quiere decir la libertad de empresa no existe. En este caso, para este balance puntual que estamos haciendo, debe prevalecer el derecho a la salud sobre el derecho a la empresa. En otras situaciones no, pero por tratarse de un tema de salud reproductiva de las mujeres, podríamos llegar a pensar que la balanza debe inclinarse a favorecer su mejor ejercicio, no su ejercicio, su mejor ejercicio. El mejor ejercicio de este derecho se da cuando tú puedes acceder a la pastilla en todo lado. Yo estoy de acuerdo contigo, Lolo, pero justamente yo me preocuparía en el caso de que el país, el Estado, me esté negando el acceso a esta pastilla y o esté negando a empresas privadas, a farmacias privadas. En realidad estamos hablando un poco aquí más de, existen farmacias en el país que te ofrecen esta pastilla, como tú decías, un rango de $5 a $10. Existe el Ministerio de Salud Pública que a través de sus centros de salud te ofrece la pastilla de forma gratuita. Gratis, además. Y pues te dan las veces que tú quieras, o sea, tampoco hay ninguna restricción ahí. Nuevamente, esto no quiere decir que tienen que tomarse todos los días, por favor. Exacto. Entonces, ¿por qué? O sea, yo me preocuparía, como te digo, en el caso de que nadie me esté dando acceso a esta pastilla. Sí. Pero justamente mi pregunta todavía sigue, ¿por qué exigirle a una empresa privada que tiene sus políticas? O sea, un restaurante puede tener sus políticas sus políticas verdes de yo no te doy sorbetes.
De acuerdo. En caso que llegue alguien que quiere un sorbete y todo así, tiene sus políticas y creo que tenemos que respetarlo como empresario. Y La también la pregunta es libertad esta. de derecho de contratación. Me gusta tu ejemplo, Gaby, porque muchas personas podían ejemplos similares al tuyo en el marco de esta discusión. Ahora, vamos al ejemplo que tú pones de los sorbetes, ¿no es cierto? ¿A mí qué me pasa si por políticas ambientales de un restaurante no me dan un sorbete? ¿Qué me pasa a mí? Nada. No me pasa absolutamente nada. Tal vez voy a tener incomodidad, me tocará acostumbrarme, etc. Que no es lo mismo que si yo llego, pido una pastilla de la cual el resto de mi vida depende. Y esto sí tenemos que tener en claro. La anticoncepción de emergencia está relacionada con el proyecto de vida de una mujer. Si no me tomo la pastilla, el desenlace de mi vida en los siguientes 20 años es completamente diferente. Por eso es que es tan importante. Por eso no es lo mismo, y nosotros decíamos esto, no puedes comparar con otros productos que no se venden por razones igualmente éticas. Me encantó tu ejemplo de los sorbetes porque es un poco similar en el sentido de yo creo que esto contamina el ambiente, entonces no les vendo. Ya, pero es que si tú no le das un sorbete a un cliente, el cliente no se le va a arruinar su proyecto de vida. Ya no va a tener tener una carga familiar adicional, no va a tener que pagar una pensión a alguien más, ¿me entiendes? Entonces, lo que hay en juego atrás de no vender la pastilla es mucho mayor que lo que hay en juego atrás de no dar un sorbete. De hecho, no se me ocurre un escenario donde alguien pueda verse perjudicado por no tener el sorbete. Justamente era un ejemplo para decir que realmente cada quien tiene su ética y las empresas tienen derecho a tener sus políticas. Claro. Y justamente como te decía, yo me preocuparía si no puedo encontrar en ninguna farmacia. Pero habiendo variedad, o sea, no lo pongamos la mano en el corazón, y en realidad hay variedad de farmacias y las venden. Y yo sé que es más efectivo si me la tomo en una hora después, pero las 24 horas también se ha comprobado la efectividad. Entonces me parece tal vez que sí deberíamos tratar de entender un poco, mediar, como tú dices, es súper bueno que debatamos en Twitter. Pero también no exigirle, porque me preocupo si no hay, pero sí hay otras empresas que me ofrecen. ¿Por qué exigir? Mi pregunta va por ahí, ¿por qué exigirle a una empresa? Tengo una variedad más. Yo me atrevería a decir, Gaby, que es por lo que está en juego, como te dije hace un rato. Hay muchas veces, en muchas ocasiones, en diversos temas, el ámbito de lo privado tiene que sufrir una pequeña injerencia estatal en aras de proteger un bien jurídico mayor. Entonces, el debate que nosotros estamos teniendo hoy por hoy es cuál es el bien jurídico mayor en este caso. ¿Respetamos la libertad de empresa o respetamos mejor aseguramos el derecho de las mujeres a conseguir estas pastillas, ¿no es cierto? Y esto no quiere decir que no reconozcamos la libertad de empresa. Esta es otra gran falacia, digamos, que se ha dado en esta discusión. Todos respetamos la libertad de empresa, por supuesto, pero la pregunta aquí es, ¿en qué casos, porque también puede restringirse, en qué casos y bajo qué condiciones y argumentos tú puedes restringir esa libertad de empresa? Muchos de nosotros nos inclinamos a pensar que el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres es tan importante que, al ser un bien jurídico de especial interés, debería primar sobre la libertad de la empresa de vender ese producto. Eso no quiere decir que va a haber una injerencia estatal absoluta en todas las empresas privadas con respecto a todos los productos, porque cuando se trata de un tema de derechos humanos, tenemos que hacer un balance. Estamos tratando, esta discusión, lejos de lo que muchas personas planteaban, busca precisamente resolver esta tensión de derechos que hay. Y creo que no podemos encontrar una solución en este momento porque esa solución requiere de estudios, ¿no es cierto? Nosotros hemos pasado teniendo una discusión recurrente que ni tú ni yo podemos resolver. ¿Puede realmente una chica que no encuentra la pastilla en Fibeca irse a buscar en otro lado? Tú dices, supones que sí. Supones que sí, porque la simple lógica. Respecto a la experiencia, sí. Realmente te digo, como tú dices, hay sana en las provincias, ciudades más chiquitas, pero siempre estará en el barrio, incluso hay unas que hay hasta líneas de farmacias chiquitas. Sí. O sea, yo no he visto falta de farmacias. Pero ¿cómo podemos resolver esta discusión que tú y yo estamos teniendo ahorita? Con estadísticas. Necesitamos resolver esto con estadísticas. Entonces, nosotros en este momento estamos teniendo una conversación, digamos, hipotética a la luz de experiencias, de un poco lo que vemos, ¿no es cierto? Pero no tenemos datos reales que nos arrojen una respuesta de verdad. Por ejemplo, sería súper interesante tener estudios en provincias, en ciudades pequeñas, de cuántas farmacias hay, cuál es el expendio de las pastillas. Porque, y esto sí quiero hacer énfasis, o sea, no lo hagamos un tema Fibeca. Hagámoslo un tema de ciertas farmacias. Exacto, porque no van a haber más, por supuesto. Fibeca es la más famosa y obviamente, pero sí hay, por eso te decía, yo no
pondría todo, yo no apostaría 100% a la farmacia chiquita, porque la farmacia chiquita puede tener una política similar. Entonces, si es que el Estado adoptara, hipotéticamente, una política pública, una norma, incluso vía jurisprudencial, una decisión donde se exigiera que en aras de proteger el derecho a la mujer, habría que exigir a todos que vendan, no sería solo a Fibeca, serían a todas las farmacias, ¿ya? ¿Cómo llegamos a la construcción de esta política pública? A partir de estudios, a partir de encuestas, a partir de ver las ventas, ¿no es cierto?, en el mercado. No podemos resolver esto a partir de lo que tú o yo creemos. Ya, yo pienso, porque son temas que a mí particularmente me interesan, porque creo que tiene que haber la mayor cantidad de apertura posible al que las mujeres accedamos a métodos de anticoncepción de cualquier forma, porque eso es parte de tu autodeterminación como mujer, ¿no es cierto? Como no asumir las consecuencias de tu vida sexual, a la cual también tienes derecho. Pero también entiendo del otro lado lo que dicen las personas que no están de acuerdo con esto, y tienen un punto súper válido. La libertad de empresa es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye una democracia también, así como los derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es conciliar, llegar a un punto donde no se afecten los derechos de las mujeres. Y los derechos de las mujeres no se afectan solo cuando no te venden una pastilla. Y para mí, esto es la discusión que hay por abajo de todo esto. El no vender la pastilla supone una suerte de discriminación, porque lo que te están diciendo de alguna manera es juzgándote por tus decisiones en tu vida sexual. No te venden la pastilla porque hay un estigma alrededor de tu vida sexual. Está de alguna manera satanizada la libertad sexual de las mujeres. Ese para mí es el problema, ese es el trasfondo de esta discusión, lo que estamos tratando de... ¿Por qué nos molesta tanto? ¿Se pueden ir a la otra farmacia? ¿Qué molestan exageradas? Sí, pero sí molesta, y con esto no quiero decir que este sea el factor determinante para la construcción de la política pública. El debate, lo que molesta es que hoy por hoy, en 2019, todavía grandes grupos de poder puedan hacer una construcción equivocada, negativa, de la sexualidad de las mujeres. Cuando no te venden la pastilla porque te dicen que es antiético, lo que te están diciendo es, tú no puedes tener relaciones sexuales consentidas y libres siendo adulta o siendo adolescente en una edad que ya puedes tomar estas decisiones, porque eso es malo. Entonces, de lado y lado, esta empresa te puede imponer su moral, pero cuando del otro lado se le trata de decir... están tratando de imponer. Claro, hay una doble imposición. Entonces, justamente mediar, como tú dices que habría que mediar, ¿cómo se llegaría a un acuerdo? No sé si mediar. Yo creo que estos temas no se lo resuelven. Estos temas requieren, creo yo, de un doble abordaje. Por un lado, yo sí creo que se tienen que construir políticas públicas. Pero el problema cuando tú construyes una política pública o cuando tú pones una ley que no ha sido suficientemente bien explicada, vas a tener reacciones adversas. Acuérdate de lo que pasó cuando en los currículums escolares se metió el tema igualdad de género. La no comprensión de ese término generó un debate acaloradísimo también de personas que entendían igualdad de género como, no sé, como una apología a la promiscuidad. O les iban a enseñar a los niños a ser homosexuales, como si eso se pudiera enseñar. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que desafortunadamente a 2019 no tiene claridad en estos temas, tu deber de garantía del Estado, como te dije, como tiene muchas aristas, también pasa por la sensibilización y concientización sobre estos temas. ¿Qué gestiones ha llevado a cabo el Estado para, por ejemplo, tener discusiones con quienes venden medicamentos sobre estos asuntos? Yo creo que ni siquiera tenemos una política verdadera de salud sexual. No, o sea, existen políticas de salud sexual. Por ejemplo, existen normas que dicen, o sea, las mujeres tienen que garantizárseles estos medicamentos. No aplica esta norma a quienes venden medicamentos, se aplica a médicos. Justamente. El médico, y en eso tuvimos un debate con mi querida colega Silvia Buendía, porque ella decía, es que dice los profesionales de la salud. Y no, profesionales de la salud desafortunadamente no es Fibeca. Fibeca no entra dentro de esa categoría, entonces obviamente esa norma no se les aplica a ellos. Pero más allá de eso, a mí me parecen chéveres estos debates y me parecen necesarios, y creo que tenemos que empezarlos a llevar de otra forma. No se trata de nosotros tratando de imponer nuestro criterio, sino de ir buscando soluciones que ayuden a todos. Yo, por supuesto, que no quisiera sentar un precedente donde en aras de la
de favorecer un derecho, haya una injerencia absoluta del Estado en el sector privado. Así estuvimos 10 años y mira cómo nos fue. Tal vez no sea absoluta, pero de cierta forma tú dices, no queremos imponer, pero en realidad se les está imponiendo frente en esta pastilla a pesar de que tu ética, tus políticas no van con eso. Pero la regulación del orden público no supone eso siempre. Te voy a poner un ejemplo. En la década de los 50, 40, 50, en los Estados Unidos, había una política que además era aceptada a nivel jurisprudencial y legal, que se basaba en una doctrina que se llama separados pero iguales. Bajo la doctrina separados pero iguales, las personas afroamericanas siempre estaban segregadas. Les daban escuelas que no eran tan buenas, además podían subirse al transporte público, pero siempre aparte. Y esto se aplicaba incluso a negocios privados como este. Si nosotros estábamos en Estados Unidos en la década de los 40 en este negocio, nosotros podíamos estar sentados aquí, quién sabe, y afuera habían unas sillas aparte, en la peor parte, ¿no es cierto?, para las personas afrodescendientes. Eventualmente se llegó a determinar que esta práctica era discriminatoria y que atentaba contra los derechos de los ciudadanos, y se hacen legislaciones plancha que afectan tanto el sector público como el sector privado. Y hoy por hoy no se puede hacer algo tan absurdo como establecimientos de blancos, un lugar para blancos y otro lugar para negros, porque ya se sabe que eso es discriminación. Muchas veces el Estado requiere imponer ciertas conductas al sector privado en aras de proteger un bien jurídico mayor. Tú no puedes vender droga. Sí, pero esto es mi negocio. No puedes vender droga. Punto. Pero libertad de empresa. No puedes vender droga, discúlpame. ¿No es cierto? Claro, entonces, tratemos, o sea, yo les invitaría a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a tratar de pensar estos temas más allá de la discusión puntual. Tratemos de ponernos otros ejemplos. Sí, es verdad, existe libertad de empresa, pero todos sabemos, y es innegable, que esta no es absoluta. Que en muchos casos tiene que ceder para proteger bienes jurídicos mayores. Vender libremente armas. No puedes, pues. ¿Por qué? Porque hay un bien jurídico mayor que tú estás protegiendo. ¿Cuál es ese bien jurídico mayor? La seguridad ciudadana. Lo mismo con las drogas, ¿no es cierto? Lo mismo con el alcohol. Hay límites en el expendio del alcohol. En época preelectoral tú no puedes vender alcohol. Justamente, Lolo, ahorita hablando como un poco de derecho de las leyes, me gustaría hablar del objeto de la objeción de conciencia, que es un tema súper importante. Para que la gente lo sepa, puedes explicarlo de manera fácil. O sea, esto es para que una persona que no esté de acuerdo con una política, con tu forma ética, tiene la objeción o para decirte no te vendo, en este caso de las farmacias, ¿verdad? En general, la objeción de conciencia supone que una persona puede negarse a hacer una cosa porque atenta contra sus creencias y contra sus valores. Por ejemplo, antes voy a tratar de hacer otros ejemplos para descontextualizar y que no se satanicen algunas cosas. Por ejemplo, antes se decía que ciertas personas podían alegar objeción de conciencia para no hacer el servicio militar obligatorio. Yo no creo en la guerra, me parece fatal, objeción de conciencia. Claro. ¿Ya? Para mí la diferencia fundamental radica cuando un ejercicio de objeción de conciencia termina afectando la posibilidad de una persona de ejercer un derecho. En principio, yo estoy de acuerdo contigo. Si un médico, por ejemplo, pensemos en uno de los casos del aborto que sí está permitido en nuestra legislación. Si un médico dice, a pesar de que ¿El aborto está permitido en caso...? En dos causales, aborto terapéutico y aborto eugenésico, perdón, que se llama. Cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando el feto es inviable, básicamente. Pero si un médico dice, yo no creo en el aborto bajo ninguna causal, ¿no es cierto? Yo no le voy a practicar este aborto. Creo yo que lo que va a pasar muy probablemente es que tengan que buscar a otro doctor y este otro doctor practique ese procedimiento. La pregunta es, ¿qué pasa en los casos donde estás en un pueblo chiquito otra vez pensando? Porque nosotros pensamos mucho desde nuestra lógica de capital, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando es el único médico del pueblo? Entonces ahí tú tienes una situación distinta que te exige un balance distinto de esos mismos derechos. Cuando tú estás en un contexto donde te puedes ir al doctor de al lado, a la farmacia de al lado, ¿no es cierto? Posiblemente el balance va a favorecer la libertad de conciencia o la libertad de empresa, en el caso de la pastilla. Pero en otro contexto distinto, cuando, por ejemplo, es el único médico del pueblo y no hay nada más en kilómetros de la redonda, tienes otra vez este balance que, dado el contexto, tiene que resolverse de otra forma, distinta. En este caso, como no hay otra opción para esta persona, lo siento, señor, su objeción de conciencia, respeto, pero en este caso la balanza tendrá que inclinarse hacia el otro lado. Entonces,
Algo que tenemos que entender cuando estamos teniendo estos debates es que muchas de estas situaciones no son absolutas. Muchas de estas situaciones pasan y tienen que ser analizadas a la luz de un contexto. ¿El contexto ecuatoriano cuál es? Nosotros somos uno de los países con más altos índices de embarazo adolescente. Eso hay que tomar en cuenta. La necesidad del expendio total de pastilla el día después tiene que tomarse a la luz de este contexto. Cuestiones como, no sé, no existe, hay estereotipos de género, por ejemplo, que hace que no sea tan común entre los hombres ecuatorianos voluntariamente utilizar preservativos. En otros países esto no pasa, es como una práctica, digamos, normal que relaciones sexuales se hagan con preservativos y los hombres saben eso y no hay que estar pidiendo. Nuestro contexto cultural es distinto y eso hay que tomar en cuenta. Justamente, pero me parece que debería ir acompañado. Si nosotros tenemos una política de libre venta de esta pastilla del día después en todas las farmacias, obviamente debería ir acompañada con una educación. Por supuesto. Me parece que es la base de todo el problema. Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Y otra cosa que sí hay que tener en claro es que las personas que de alguna manera promovemos, luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, no estamos luchando por la irresponsabilidad ni por la falta de conciencia. O sea, los derechos sobre los cuales nosotros luchamos parten de una base que es la educación. Pero tampoco el Estado está haciendo mucho por dar esa educación. Y el ejemplo que yo te ponía hace un momento, cuando se trató de incorporar en los currículums escolares el tema de la educación sexual, hubo todo un relajo. La nueva entonces por eso es que hay mucha gente en redes sociales que se burla y dice, queremos darles educación sexual, con mis hijos no te metas. Entonces, no aborten, bueno, dame la pastilla el día después, no vendo por antiética. Entonces, estamos también siendo un poco incoherentes, o sea, tiene que haber un nivel mínimo de educación, pero la educación no puede darse desde una perspectiva moral o subjetiva, sino desde una perspectiva real. ¿Cómo le das clases de educación sexual a un niño, porque hay que darles desde bien chiquitos ahora, o un adolescente, a partir de la moral? Le estás haciendo un daño, no por nada, sino porque le estás de alguna manera construyendo una realidad que no es. La realidad es que toda la vida, porque no es un tema de ahorita, toda la vida los adolescentes, no todos, obviamente, porque siempre hay excepciones, los adolescentes tienen a veces relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes de casarse, cuando son novios. Entonces, a este grupo, no sé si son pequeñitos, donde tienen menos de 15 años ya están teniendo relaciones. Por ejemplo, si tú te vas a pueblos de la costa, a pueblos muy, muy pobres de la costa, te topas con la siguiente realidad. Son pueblos tan abandonados, descuidados, pobres, no sé, o sea, después de las campañas como que desaparecen, ¿no? Ya, el pueblo es del pueblo desde hace 30 años. Hay pueblos donde ni siquiera hay un cine, donde no hay canchas, donde no hay bibliotecas, donde no hay nada. Entonces, cuando tú eres un niño chiquito, juegas con una piedra y te diviertes con una piedra. Pero cuando esos niños transicionan hacia la adolescencia, resulta que no tienen nada que hacer. No hay una oferta de nada. ¿Qué hacen en ciertos pueblos? Estoy pensando ahorita en pueblos de la provincia de Esmeraldas, por ejemplo. Tienes dos opciones. Te juntas a grupos de venta de drogas, ilegal, por lo menos te dan plata, o te dedicas a la única actividad recreativa gratuita que está a tu alcance, que es tu novio, básicamente. Y perdonen mi crudeza, pero es así. Yo paso mucho tiempo allá, converso mucho y una de las preocupaciones que yo tengo es, yo entiendo que estos chicos empiecen a tener relaciones sexuales prematuras porque desafortunadamente nadie les ofrece nada más. Esto no lo estoy diciendo porque yo creo que está bien, esto estoy diciendo en base a lo que yo veo. Entonces tú tienes niñas en pueblos de la costa que a los 14 años empiezan a tener hijos. Yo tengo 36 años, a mi edad ya tienen nietos. ¿Por qué? Porque no hay una política integral de salud, no solo sexual, de salud a adolescentes. La salud de los adolescentes implica salud mental, ver que su estado psicológico esté bien, salud física, deporte. Entonces, cuando no hay eso, ¿me entiendes? Tú creas como Estado unas condiciones tales para que los chicos tengan sexo no protegido, sexo prematuro, porque está en edad reproductiva, no, o sea, ser biológicamente posible de reproducirte no quiere decir que mentalmente estés preparado para hacerlo, pero lo hacen de todos modos. Entonces, yo sí me pregunto, y qué bueno que sale esto, ¿qué medidas estamos tomando para educar a estos adolescentes? Y dos, ofrecerles unas condiciones de vida tales que
puedan manejar su vida con un poco más de integralidad y un poco más de opciones. Opciones en todo sentido. Los chicos no tienen opciones. Esto es una muestra más de cómo no tienen opciones. Entonces, hay que pensarlo desde muchas aristas. Yo he pasado mucho discutiendo de esto y te digo la verdad, Gaby, yo no tengo una posición clara. Yo generalmente me inclino a pensar lo que mejor favorece el derecho es lo mejor. Lo que mejor favorece el derecho en este caso es que todo el mundo lo venda. Sí estoy de acuerdo contigo en que hay el tema de la libertad de empresa, que tampoco es un bien menor, ¿no? Pero sí creo que, más allá de todo, esta discusión nos debe llevar a cuestionar ciertas taras que tenemos todavía con nuestra sociedad. Y la tara principal es el tabú hacia el sexo. De las mujeres. ¿De los hombres? Sí. No se cuestiona. Entonces yo decía ayer, es un tema de ética, ¿no es cierto? Yo sí quiero que alguien me explique dónde está lo antiético de la PAE. Porque yo te digo, como la PAE no es abortiva, es un método anticonceptivo. Por lo tanto, entra dentro de la misma categoría de pastillas anticonceptivas y condones. Pero justamente ¿por qué Fibeca sí vende eso? Justamente creo que iríamos a un tema más filosófico de, como te decía al inicio, que es ética para ti, que es ética para mí. Entonces, y justamente también está en el tema de respetar las políticas y la ética del otro, ¿no? Entonces, justamente, Lolo, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que las personas o tú personalmente exigen al Estado o tal vez a las farmacias privadas que no venden esta pastilla en concreto? Sí, a ver, sin imposición, ¿no? O sea, obviamente yo no puedo ir a poner una pistola a nadie. Pero yo sí creo que hoy por hoy, al siglo XXI, la empresa privada no está libre o de alguna manera está vinculada con la comunidad a la que pertenece. Existe un nivel mínimo de responsabilidad social, que es un tema que ya se empieza a manejar, que todas las empresas, por más privadas que sean, tienen que observar. Entonces, sin perjuicio de los criterios éticos de los dueños de la empresa, yo sí les invito, petición especial, sus políticas en materia de expendio de productos en salud sexual y reproductiva tienen que tener alguna suerte de responsabilidad social. Y no es socialmente responsable privarles a cierto grupo de consumidores, muchos, pocos, no sabemos, por algo que es mi moral. Yo sí les invito, y te decía esto hace un rato, Gaby, porque yo creo que es importante entender cuál es la lógica de estas farmacias, de Fibeca en concreto, atrás de no vender la pastilla. Si usted no vende la pastilla porque cree que es abortiva, realmente yo sí le invito, por favor, vaya y infórmese. Porque si es que lo antiético es vender productos que promuevan, digamos, la sexualidad libre y abierta, entonces hay otros productos que también debería sacar del mercado, los condones y las pastillas anticonceptivas. Yo me inclino a pensar que es un entendimiento equivocado de los efectos de la pastilla de después. Una empresa socialmente responsable tiene la obligación de informarse adecuadamente de los productos disponibles para su venta, de su efecto y de comportarse de una manera que de alguna manera ayude al contexto social donde están operando. Yo no tengo una respuesta todavía, pero sí quisiera que haya un poco de apertura también de parte de las empresas y que traten de entender cuáles son los efectos de no venderlos. Yo pienso realmente que el que pierde es Fibeca, va a perder clientes. De hecho, hay gente que ya radicalmente dijo, yo no voy a volver a esa. Pero por otro lado, también hay gente que ahora le ha hecho mucha propaganda a esta farmacia. Amo Fibeca, fundas en todo lado. Creo que por los dos lados. Sí, por los dos lados. Sí, por los dos dos lados. Ahora yo me reía porque habían sacado un anuncio que decía 30% de descuento en productos de belleza y productos para mujeres, y yo me burlaba y decía, creo que se están tratando de hacer de a buenos. Pero yo creo que, y te felicito, Gaby, por haber abordado el tema el día de hoy. Esta es la forma, creo yo, que se tienen que discutir estos asuntos. No son asuntos fáciles, no son asuntos que tienen una respuesta inmediata o única. Muchas veces la solución de este asunto pasará por el contexto, pasará por el lugar, pasará por la persona. Y creo yo que es importante que aprendamos a tener un debate tranquilo, un debate respetuoso y un debate que de alguna manera favorezca los bienes mayores de la sociedad y de un Estado de Derecho. O sea, no podemos negar, estamos en un Estado de Derechos y justicia, hay unos derechos fundamentales que se tienen que proteger y muchas veces la protección adecuada de esos derechos va a pasar por la restricción, no desconocimiento, restricción de otros bienes jurídicos. Ese es el debate que estamos teniendo y sigamos debatiendo en buen plan. Yo personalmente, no, como te digo, sigo leyendo y sigo tratando de resolver esto en mi cabeza. Pero digamos, ¿están buscando alguna ley o algún reglamento, cambiar algo para que
estas farmacias accedan a la venta? Que yo sepa, no. En algún momento con algún grupo de colegas pensamos hacerlo vía judicial, digamos, solicitarlo vía acción de protección. Pero para hacer un ejercicio de esto tú tienes que estudiar súper bien tu caso. O sea, tienes que tener buenos argumentos y eso, yo al menos como abogada mi responsabilidad es esa. Tengo que construir argumentos sólidos para presentar un caso. Yo no puedo sugerir una política pública, no puedo sugerir un cambio a partir de lo que yo siento. Yo siento que está mal, pero yo no soy todo el Ecuador, yo no soy la ley, yo no soy la última palabra en todo esto. Soy alguien que entiende más o menos estos temas y aporta desde su entender. Pero sí, creo que es un tema para seguirlo discutiendo y en todo caso me atrevo a decir, una política pública no puede tomarse sin tomar en cuenta todo lo que nosotros hemos dicho, estadísticas, ¿no es cierto?, números, consumos. Más bien yo lo que le invitaría al Estado, a propósito felicito a la ministra de Salud, que sacó un comunicado, Verónica Espinosa sacó un comunicado de prensa que a mí me pareció súper sensato. Dijo, nosotros les damos, está suficientemente bien garantizado el derecho, pero además dijo, la obligación de todo el mundo es garantizar que todo el mundo tenga acceso a estos medicamentos que son esenciales, decía ella. Entonces, el discurso yo lo entiendo como un reproche, deberían venderlos, pero de todas maneras no importa porque nosotros como Estado estamos garantizándolo suficientemente. Entonces sí felicito porque creo que es un discurso consciente de la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eso es algo bueno. Perfecto, Lola, muchas gracias por acompañarnos y debatir este tema que ya fue puesto sobre la mesa. Además me acaban de decir que tuvimos unos ciertos cortes, le pedimos perdón a la audiencia, vamos a tratar de arreglar estos inconvenientes, pero creo que es más por la caída de Facebook, así que no es tanto nuestra culpa. Gracias por acompañarnos y esperamos que en realidad se llegue a una mediación, ¿no? Y no ir con respetar también la libertad al derecho a la salud y la libertad de la libre empresa también. Muchas gracias amigos por acompañarnos y estará aquí nuevamente el lunes Anderson Buscán con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana.